Piensa en la Tierra como un cofre del tesoro que esconde secretos tan antiguos como el tiempo mismo. Esperando que los descubramos, fue la clave para entender el suspenso del hierro egipcio. Muchos de estos artefactos han sido descubiertos, pero en lugar de responder nuestras preguntas, solo han generado más consultas. Algunos de estos artefactos misteriosos nunca debieron haberse encontrado, pero aquí están para dejarnos boquiabiertos. Estas 12 fascinantes curiosidades de la arqueología desafían toda explicación, desde antiguas perplejidades hasta auténticas dudas. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Prepárese para una aventura hacia lo extraño y desconcertante, donde la historia choca con lo inesperado. Número 12. Calaveras resplandecientes. Las cuevas de Talgua, también conocidas como la Cueva de las Calaveras Resplandecientes, son un enigmático sitio arqueológico en Honduras que revela una fascinante convergencia de ritos antiguos, procesos naturales y secretos históricos. Estas cuevas, descubiertas a principios de la década de 1990 en las selvas tropicales de la Costa de los Mosquitos, han proporcionado una visión poco común de los rituales y creencias de una cultura precolombina que alguna vez prosperó en esta región. Con sus cámaras y pasillos, el sistema de cuevas funcionó como un espacio sagrado para los indígenas que vivieron en la zona hace más de 1000 años. Las cuevas son famosas por la abundancia de restos de esqueletos humanos, muchos de los cuales brillan en la oscuridad, lo que les valió el evocador apodo de calaveras brillantes. La luminiscencia es causada por una interacción mineral natural en la que los huesos absorben y reflejan la luz, lo que resulta en una exhibición sobrenatural. ¿No es esto fascinante? La importancia de las cuevas de Talgua se extiende más allá de su aspecto físicamente deslumbrante. La presencia de restos humanos ornamentados con cerámicas y artefactos indica que estas cavernas eran importantes en ceremonias ceremoniales y funerarias. Aunque se trata de un fenómeno natural, el efecto deslumbrante ciertamente tuvo una gran importancia simbólica para los antiguos ocupantes, posiblemente relacionado con conceptos del más allá o de los mundos espirituales. Las excavaciones arqueológicas dentro de las cuevas de Talgua han descubierto ricos registros de artefactos que revelan información sobre la vida cotidiana, los hábitos y las creencias de los pueblos indígenas que antiguamente vivían aquí. La cuidadosa colocación de restos óseos y artefactos dentro del complejo de cuevas revela un objetivo intencional y ritual que enfatiza el aspecto sagrado de este lugar subterráneo. Estos hallazgos ponen en duda nuestro conocimiento de las complejidades culturales y prácticas espirituales de las comunidades precolombinas centroamericanas. Las cuevas de Talgua simbolizan un continuo viaje de exploración y descubrimiento. Los investigadores todavía están trabajando para descubrir los misterios ocultos, vio este reino subterráneo, utilizando técnicas y tecnologías arqueológicas avanzadas para comprender mejor la vida de los antiguos habitantes. Si bien es visualmente atractivo, el brillo resplandeciente de los cráneos sirve como un faro que atrae a la gente hacia el mayor valor arqueológico y antropológico de la cueva de Talgua. Número 11. Mecanismo de Antiquítera. El mecanismo de Antiquítera es un magnífico ejemplo de brillantez antigua que presenta una historia de alta tecnología y comprensión celestial que desafía nuestra comprensión del pasado. Este sorprendente hallazgo arqueológico, descubierto a principios del siglo XX entre los restos de un barco hundido frente a la costa de la isla griega de Antiquítera, ha provocado intriga y estudios científicos. El mecanismo de Antiquítera, que data aproximadamente del siglo II a.C., está considerado como el primer ordenador analógico del mundo. Su sofisticada construcción incluye una complicada interacción de engranajes, ruedas dentadas e inscripciones de latón, lo que da como resultado un intrincado dispositivo utilizado para registrar fenómenos celestes. Esta antigua obra maestra de la ingeniería desafía las expectativas de su época y traspasa los límites de lo que creíamos posible en la antigüedad. La función principal del mecanismo de Antiquítera
era actuar como un calculador celeste. Funcionó como una sofisticada herramienta astronómica capaz de predecir eclipses solares y lunares, ubicaciones de planetas y el momento de fenómenos cósmicos clave. Las intrincadas placas de bronce con inscripciones contenían la clave para descubrir los secretos del cielo. Este brillante artilugio era más que una simple máquina. Era una ventana al cosmos que permitía a los antiguos observadores interpretar y predecir eventos celestes. Si bien se desconoce el propósito real del mecanismo de Antikythera, generalmente se supone que cumplía funciones tanto calendáricas como astrológicas. Aparte de su probable importancia en la navegación, el mecanismo ciertamente tuvo un papel importante en la formación de la visión del mundo de sus antiguos usuarios. No solo proporcionó información práctica para seguir el tiempo y los acontecimientos celestes, sino que también proporcionó una conexión simbólica más profunda con el orden cósmico. El mecanismo de Antikythera pone en duda nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas antiguas. Al mismo tiempo que destaca la brillantez de la ingeniería griega, nos hace repensar el nivel de conocimiento científico y matemático que poseían las civilizaciones antiguas, ampliando los límites de lo que pensábamos que era posible en los dominios de la astronomía y la mecánica durante ese período. Número 10. Las esferas de Klerksdorper, desde su descubrimiento a principios del siglo XX, han confundido a científicos y entusiastas por igual. Estos pequeños objetos esféricos, descubiertos en la región de las Muñecas de Otto, en Sudáfrica, han provocado debates y especulaciones sobre su origen, propósito y las fuerzas que los produjeron. Las esferas de Klerksdorp son pequeños objetos metálicos con superficies sorprendentemente lisas y uniformes que datan de hace más de 3.000 millones de años. Estas esferas, obviamente artificiales, que varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta unas pocas pulgadas de diámetro, demuestran un nivel excepcional de perfección que desafía los procesos naturales involucrados en la creación de rocas. Muchas de estas esferas tienen intrincados surcos paralelos alrededor de su perímetro, lo que aumenta el misterio de su creación. Las esferas de Klerksdorp, de simetría y equilibrio casi perfectos, que desafían las teorías tradicionales basadas en procesos geológicos naturales, es una de sus características más confusas. Algunas ideas alternativas sostienen que estas esferas fueron creadas a propósito en lugar de generarse de forma natural, y que son evidencia de una antigua influencia humana o extraterrestre. El origen, las esferas de Klerksdorp, sin embargo, se atribuye a procesos geológicos naturales, en particular, la precipitación de minerales a lo largo del tiempo. Según las opiniones científicas convencionales, se cree que las capas concéntricas evidentes en algunas esferas son producto de la acreción mineral, en la que los minerales se acumulan lentamente alrededor de un núcleo central, lo que da como resultado estas morfologías esféricas inusuales. A pesar de las respuestas científicas, las esferas de Klerksdorp siguen siendo fuente de discordia, y los escépticos afirman que los procesos geológicos ofrecidos para explicar cómo se formaron estos elementos son insuficientes para explicar la precisión y la simetría encontradas en estas estructuras. Además, los debates sobre la edad de las esferas y la historia geológica de la región continúan ardiendo tanto en las sociedades científicas como en las alternativas. Las esferas de Klerksdorp no solo desafían nuestra comprensión de la geología, sino que también provocan observaciones más amplias sobre los límites del conocimiento humano y los misterios que perduran en la naturaleza. A medida que los investigadores y fanáticos continúan investigando, estas enigmáticas esferas sirven como recordatorio de que, incluso en el campo de la ciencia, algunos sucesos desafían la categorización simplista y requieren un enfoque matizado para desentrañar sus misterios. Número 9. Rosetta Stone. El asombroso viaje de la piedra Rosetta desde una modesta losa de piedra hasta una piedra angular del conocimiento histórico se ha extendido por siglos. Este discreto tesoro, descubierto en Egipto en 1799, se ha convertido en uno de los artefactos esenciales de las últimas décadas
y ha desempeñado un papel fundamental para desentrañar los enigmas de la antigüedad. La piedra Rosetta destaca por su inscripción trilingüe, que incluye caracteres griegos demóticos y jeroglíficos precisamente tallado en la superficie de la piedra. Esta variedad lingüística resultó crucial para comprender los complicados jeroglíficos que habían dejado perplejos a los investigadores durante años. La importancia de la piedra Rosetta surge de su papel como piedra clave en nuestra comprensión de la escritura simbólica del antiguo Egipto. La piedra, que actúa como vínculo fundamental entre el pasado y el presente, abre la puerta a una exploración más profunda de la rica historia y cultura de esta fascinante civilización. Los eruditos lograron un gran avance en el desciframiento de hieroglíficos al utilizar la porción griega de la piedra, revelando los secretos de los antiguos misterios de Egipto. Este artefacto único marca un punto de inflexión en la búsqueda continua del conocimiento humano. La piedra Rosetta, además de sus logros lingüísticos, proporciona información notable sobre una sociedad que continúa capturando la imaginación moderna. Sirve como un faro que arroja luz sobre las costumbres, creencias y complejidades lingüísticas de una antigua comunidad que de otro modo estaría velada por el misterio. La piedra Rosetta es más que una simple reliquia estática. Es un testimonio vivo del poder de las claves lingüísticas al abrir puertas históricas. No solo ayudó en la traducción de jeroglíficos, sino que también funcionó como vínculo entre diferentes culturas y epopeyas. La piedra trasciende su forma física como resultado de esta convergencia lingüística, convirtiéndose en una piedra Rosetta simbólica, una clave metafórica para desbloquear las narrativas de patrimonio humano. Vale la pena enfatizar que el desciframiento de la piedra de Rosetta fue un momento decisivo en la egiptología. Jean-François Champagnon, un erudito francés, jugó un papel decisivo en descifrar el código jeroglífico. Basándose en el trabajo de académicos anteriores, el logro de Champagne demostró el poder transformador del trabajo en equipo interdisciplinario y la competencia lingüística para descubrir civilizaciones antiguas. Número 8. Secreto sarcófago. L'Île Notre-Dame de París, a menudo conocida como Nuestra Señora de París, es una de las iglesias más famosas del mundo. Su larga historia ha visto muchos cambios, pero ninguno tan significativo como el horrible incidente ocurrido el 15 de abril de 2019, un devastador incendio que destruyó su techo y arrasó durante 15 La devastación provocó rápidos esfuerzos para reconstruir esta iglesia histórica, cuya finalización se prevé para 2024. Durante la remodelación, se hizo un hallazgo sorprendente debajo de la nave de la catedral: 2 sarcófagos misteriosos envueltos en siglos de secretos. Meses de meticulosa investigación han revelado la identidad de quienes están enterrados dentro de estos crípticos ataúdes. Se cree que el primer sarcófago contiene las cenizas de un sumo sacerdote llamado Antoine de Leporteur. Las pistas sobre su identidad surgieron del viejo ataúd, que incluía solo huesos, una cabeza, cabello, barba y fragmentos de ropa. A pesar de los signos de un estilo de vida sedentario, la prevalencia de los síntomas de la gota sugiere un historial de abuso de alimentos y alcohol. El último lugar de enterramiento de Antoine de Laporte, adornado con la majestuosidad del plomo, sigue la herencia aristocrática. Sin embargo, las evidentes diferencias en la construcción de los 2 ataúdes sugieren que estas personas no vivieron en la misma época. En el segundo sarcófago se encuentran los restos de un hombre desconocido, que se cree que tiene entre 25 y 40 años. Se le conocía cariñosamente como el Cavalier, y se cree que era un jinete. Un indicio de una vida estrechamente asociada con los deportes ecuestres. Este tipo desconocido, encerrado en un ataúd de plomo como su compañero sumo sacerdote, pertenece a una época potencialmente diferente a la de Antoine de Laporte. El enigma que rodea a la Cavalier se hace más profundo a medida que los académicos continúan reconstruyendo los ecos de su vida. Si bien los restos de estas personas nos han acercado bastante a determinar sus identidades,
todavía hay mucho que aprender sobre las complejidades de sus vidas y las consecuencias históricas que pueden tener sus historias. La renovación de Notre Dame de París, combinada con el inesperado descubrimiento de estos sarcófagos enterrados, ha marcado el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la catedral. Número 7. Busto de Nefertiti. El hermoso busto de Nefertiti, creado a partir de piedra caliza recubierta de estuco pintado, inmortaliza a Nefertiti, la gran esposa real del faraón egipcio Akenatón. Esta magnífica obra, que se cree que fue tallada por Tutmosis alrededor del año 1345 a.C., muestra la gracia y la belleza de la reina con sorprendente detalle. La historia del busto de Nefertiti comenzó cuando el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt descubrió esta antigua obra maestra durante una excavación en Egipto. Borchardt afirmó tener un acuerdo contractual con el gobierno egipcio que le otorgaba el derecho a la mitad de sus multas, lo que utilizó para explicar la orgullosa exposición del busto de Nefertiti en Berlín desde 1923. Sin embargo, recientes revelaciones de un documento recién descubierto demuestra que Borchardt pudo haber participado en un fraude intencional, arrojando dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. Según el periódico, Borchardt engañó a los funcionarios egipcios sobre Nefertiti al representar el busto de manera negativa y al proporcionar información engañosa sobre su composición. Este engaño premeditado tenía como objetivo asegurar la custodia de lo que consideraba su hallazgo más preciado, añadiendo otra capa de controversia a la propiedad del busto de Nefertiti. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto ha solicitado repetidamente que Alemania devuelva el busto de Nefertiti a Egipto, o al menos permita su repatriación temporal. La solicitud es parte de una discusión global más amplia sobre la devolución de bienes culturales incautados durante la época colonial o excavaciones arqueológicas. En respuesta a estas solicitudes, Alemania mantiene su reclamación de propiedad del busto de Nefertiti. El acuerdo de Burkhardt con el gobierno egipcio, afirma Berlín, fortalece su reclamo y el busto ha sido exhibido con orgullo en el Museo Egipcio de Berlín durante casi un siglo. Además, a los curadores les preocupa que incluso un breve préstamo del busto de Nefertiti podría poner en peligro su conservación, pudiendo causar daños. El busto de Nefertiti es un símbolo de agitación cultural y diplomática, además de un notable hallazgo arqueológico. La disputa por la propiedad plantea consideraciones más amplias sobre las dimensiones éticas de la repatriación del patrimonio cultural, así como el difícil equivocado entre proteger las riquezas históricas y reconocer los reclamos legítimos de las naciones que intentan recuperar su historia. Número 6. Cueva de Lascaux. Ubicada en los pintorescos paisajes del suroeste de Francia, se encuentra la extraordinaria Cueva de Lascaux, un sitio famoso por sus cautivadoras pinturas rupestres paleolíticas. Esta antigua obra maestra fue presentada al mundo por 4 adolescentes, Marcel Rabidat, Jacques Marcel, Georges Sagniel y Simón Coencas, en un fatídico día el 12 de septiembre de 1940, en las profundidades de Lascaux. Una fascinante galería de casi 2.000 figuras cobra vida en las paredes de la cueva, inmortalizando un rico tapiz de animales, humanos y enigmáticos signos abstractos. La colección de criaturas representadas incluye ciervos, ganado, bisontes, felinos, un pájaro, un rinoceronte, un oso, cada uno de ellos grabado con gran atención al detalle y delicadeza artística. Estas pinturas evocan una imagen vívida del mundo antiguo, donde los habitantes de Lascaux en una época pasada se aventuró en la cueva no para habitar, sino para el acto sagrado de pintar. El año 1948 marcó un hito importante para Lascaux cuando abrió sus puertas al público, invitando a los visitantes asombrados a presenciar las maravillas del arte prehistórico. Sin embargo, la afluencia de visitantes diarios resultó ser un arma de doble filo, ya que la atmósfera cambiante dentro de la cueva amenazaba las delicadas pinturas. En consecuencia, en 1963 se tomó la decisión de cerrar Lascaux para preservar su invaluable patrimonio. 2 décadas más tarde,
como testimonio de dedicación e ingenio, surgió una réplica exacta llamada Lascaux II, que ofrece a los visitantes la oportunidad de experimentar la magia de la cueva sin poner en peligro la obra de arte original. Las pinturas de Lascaux ocupan un lugar destacado en los anales de la historia del arte. Una pieza particularmente llamativa, conocida como El bisonte cruzado, es un testimonio de la notable habilidad de los pintores rupestres. Esta composición, que demuestra una capacidad incomparable para capturar el realismo, muestra la habilidad del artista en el uso de la perspectiva, una técnica que permanecería inactiva hasta el Renacimiento en el siglo XV. A través de la lente del arte de Lascaux, obtenemos información sobre la flora y la fauna que ocuparon el paisaje prehistórico, brindando una visión del mundo de nuestros ancestros antiguos y su conexión con el entorno natural. A pesar de la reverencia otorgada a Lascaux, una nueva e insidiosa amenaza se cierne sobre este tesoro arqueológico. Hongos y bacterias, como invasores silenciosos, ponen en peligro la esencia misma de este santuario prehistórico. A medida que estos adversarios microbianos avanzan, plantean un riesgo tangible de borrar las intrincadas pinceladas y la belleza temporal que han perdurado durante milenios. Número 5. Figuras de Acámbaro. Las figuras de Acámbaro son un hallazgo arqueológico desconcertante y polémico que ha atraído interés y discusión desde su supuesto descubrimiento, el 24 de julio, por Waldemar Joltz Rudd en Acámbaro, Guanajuato, México. Esta colección consta de alrededor de 33,000 pequeñas figuras de cerámica, cada una de las cuales ofrece una mirada a una narrativa compleja que cuestiona los conceptos tradicionales de historia y arqueología. Waldemar Jules Rudd, un inmigrante alemán y autoproclamado arqueólogo aficionado, afirmó haber descubierto esta increíble colección de figurillas mientras exploraba la zona. La característica más llamativa de la figura de Acámbaro es su supuesto parecido con los dinosaurios, que comúnmente se cree que se extinguieron millones de años antes del desarrollo de la civilización humana. Debido a su asombroso parecido con los reptiles prehistóricos, algunos han etiquetado las figuras como anacrónicas, lo que genera serias preocupaciones con respecto a la línea de tiempo establecida de la coexistencia de humanos y dinosaurios. Las figuras representan una amplia gama de formas, desde humanoides hasta animales y criaturas exóticas. Entre ellas se encuentran supuestas representaciones de dinosaurios que plantean un desafío a la comprensión científica convencional de la historia de la Tierra. Los escépticos afirman que estas representaciones contradicen fechas reconocidas y caminos evolutivos, lo que genera debates sobre historias alternativas de conexión entre humanos y dinosaurios. Los críticos, por otro lado, hacen referencia a una serie de características que ponen en duda la validez de las cifras de Acámbaro. La ausencia de excavaciones arqueológicas sistemáticas y de documentación por parte de arqueólogos expertos pone en duda la veracidad del entorno en el que supuestamente se descubrieron estas figuras. Los escépticos también cuestionan los objetivos y tácticas de Jules Rudd, especulando que las figurillas son fabricaciones modernas plantadas para promover una narrativa dramática. El supuesto parecido de la figura de Acámbaro con los dinosaurios no es el único motivo de controversia. Algunos académicos y entusiastas sostienen que estas figurillas podrían representar evidencia de civilizaciones antiguas complejas con conocimiento de especies extintas, contradiciendo las suposiciones prevalecientes sobre las habilidades tecnológicas y culturales. Los escépticos también cuentan la opinión académica dominante. Sin embargo, es cautelosa y requiere un análisis científico cuidadoso y antecedentes arqueológicos creíbles antes de adoptar afirmaciones excepcionales. Si bien las figuras de Acámbaro continúan captando la imaginación de los fanáticos y suscitando conversaciones sobre los misterios del pasado, también sirven como número 4. Ejército de Terracota en 1947, un granjero local llamado Yang perforó en busca de agua en el centro de Xi'an, China, e hizo un descubrimiento histórico. No tenía idea de que bajo el suelo común se escondía un tesoro increíble, el Ejército de Terracota.
Este notable hallazgo arqueológico cautivaría al mundo, alteraría nuestra comprensión de la antigua China y arrojaría luz sobre el legado del primer emperador del país, Qin Shi Huang. El ejército de terracota, construido durante el reinado de Qin Shi Huang, es un testimonio de la ambición de un gobernante que imaginó una vida futura defendida por un vasto ejército. Esta vasta colección de figuras de tamaño natural, ejecutadas por aproximadamente 7.000 trabajadores esclavos, fue enterrada a propósito cerca de la tumba del emperador, inmortalizando su poder imperial para todos los tiempos. El legado de Qin Shi Huang es tanto de unificación como de conflicto, definido por sus logros visionarios, así como por la crueldad de su autoridad. El tamaño del ejército de terracota es alucinante. Decenas de miles de estatuas humanas y animales únicas fueron construidas minuciosamente a partir de varios componentes, cada uno de los cuales muestra la increíble habilidad y atención al detalle de sus diseñadores. Los silenciosos guerreros, arqueros, infantería y caballos permanecen congelados en el tiempo, reflejando el objetivo imperial de Qin Shi Huang con una pureza que trasciende los milenios. El ejército de terracota, construido con equipo y armaduras auténticos, ofrece una mirada al poder militar de la dinastía Qin. La autenticidad de estos artefactos, sin embargo, sirve como un triste recordatorio de la pérdida, ya que las armas y armaduras originales fueron robadas poco después de su creación. Las estatuas, despojadas de sus componentes defensivos, ahora son vulnerables a los estragos del tiempo y a los saqueadores de tumbas. A pesar de la magnificencia del ejército de terracota y los conocimientos que proporciona sobre la mano de obra y la destreza militar de la era Qin, el misterio final, el sitio de la tumba de Qin Shi Huang, sigue sin resolverse. Esta horda de tesoros subterráneos, que se rumorea que es una maravilla de diseño imperial, permanece oculta bajo tierra. Los secretos y tesoros que se encuentran allí entre las aguas con el legado de un enigmático emperador, permanecen ocultos, esperando el día en que la historia revele sus misterios. Guardados durante mucho tiempo. El ejército de terracota es un monumento a la preparación precisa y la gestión centralizada de la dinastía Qin. La ambición del emperador Qin Shi Huang de tener una guardia imperial inmortal reflejaba no solo sus ansiedades sobre la otra vida, sino también su visión estratégica de conservar la autoridad incluso después de la muerte. Número 3. Pompeya, fundada en el siglo VI a.C., es testigo de la compleja historia de las civilizaciones antiguas. Tras pasar por las manos de habitantes de habla ascana, influencias griegas, gobierno etrusco, gobierno de los caballeros y finalmente dominio romano, Pompeya prosperó como un puerto bullicioso, un destino turístico muy solicitado, dejando tras de sí un rico tapiz de maravillas arquitectónicas, incluidas villas y templos, teatros y baños que adornaban la ciudad. Los monumentos clave del dinámico paisaje urbano de Pompeya incluían un anfiteatro para entretenimiento, un foro para eventos cívicos, una basílica para asuntos legales y administrativos. Pompeya prosperó como foco de comercio, cultura y vida cotidiana en el mundo romano. Con una población de aproximadamente 2.000 habitantes, Pompeya tuvo un duro desafío, un terremoto catastrófico en el año 63 d.C., que causó daños considerables a la ciudad. Tras el terremoto, se intentó restaurar y reconstruir algunas de las estructuras dañadas. Los lugareños no tenían idea de que se avecinaba un desastre mucho mayor. El 20 de agosto de 479-600 pasaría a la historia como el día en que el monte Vesubio, un volcán vecino, desató su furia sobre Pompeya. La ciudad quedó envuelta en una espesa capa de material volcánico, como resultado de la persistente lluvia de cenizas y cenizas de la erupción. La devastadora tragedia acabó abruptamente con la ocupada existencia de Pompeya, atrapándola en el tiempo debajo de las cenizas. Pompeya durmió detrás de capas de material volcánico durante años. Las ruinas de la ciudad fueron descubiertas por primera vez en 1599,
cuando Domenico Fontana trabajaba en un proyecto hidráulico. A pesar de este contacto temprano, Pompeya permaneció prácticamente sin excavar hasta 1748, cuando el ingeniero militar español Joaquín de Alcubierre reintrodujo la antigua ciudad ante el público a través de un estudio arqueológico sistemático. La minuciosa excavación de Pompeya reveló una visión sorprendentemente conservada de la vida cotidiana en el mundo antiguo. Los monumentos frescos y artefactos, sorprendentemente bien conservados, brindaron una vista fascinante de la vivacidad y diversidad cultural de la ciudad. Pompeya se conservó como una cápsula del tiempo, lo que permitió a los historiadores modernos descubrir las capas de la historia y estudiar las complejidades de la sociedad, la arquitectura y el diseño urbano romanos. El triste destino de Pompeya, congelado tras la explosión del Vesubio, ha convertido a la ciudad en un símbolo tanto de maravilla arqueológica como de debilidad humana frente a las fuerzas naturales. Número 2. La tumba de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter y George Herbert en 1922 es, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más aclamados y significativos en la historia de la arqueología. La tumba, conocida como KV62 en la nomenclatura egipcia, estaba situada en el Valle de los Reyes, una necrópolis real en la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor. Este descubrimiento fortuito desenterraría tesoros que habían estado ocultos durante casi 3 milenios, impulsando a Tutankamón a la fama internacional. La tumba era pequeña en comparación con otras tumbas reales en el Valle de los Reyes, lo que implica que estaba destinada a un individuo privado y no a un miembro de la realeza. Lo que distinguió la cámara funeraria de Tutankamón fue su sorprendente estado de conservación y la increíble riqueza que escondía bajo sus muros. Howard Carter vio por primera vez algo que cambiaría el curso de la historia arqueológica cuando miró a través de la pequeña abertura que había abierto en la antecámara. La cámara estaba repleta de magníficos artefactos, cada uno de los cuales parecía intacto durante generaciones. La tumba de Tutankamón incluía casi 2.000 objetos perfectamente creados, como muebles, carros, joyas y estatuas, que presentaban una vívida instantánea de la riqueza y la habilidad del antiguo Egipto. La máscara mortuoria dorada que cubría la momia de Tutankamón fue uno de los descubrimientos más famosos de la tumba. Este magnífico objeto no solo protegió al faraón en el más allá, sino que también se convirtió en una representación simbólica de la creatividad y la realeza del antiguo Egipto. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón capturó la imaginación del mundo, despertando un nuevo interés en el antiguo Egipto que ha cautivado tanto a entusiastas como a historiadores. El interés mundial por los tesoros contenidos en el KV62 provocó una oleada de egiptomanía en la década de 1920 que afectó al arte, la moda y la cultura popular. Aparte de la fascinación por los artefactos, la tumba de Tutankamón hizo importantes contribuciones a la conciencia y los métodos arqueológicos. El minucioso método de excavación de Howard Carter, que incluía fotografiar cada artefacto en su ubicación original antes de retirarlo, sentó un precedente para esfuerzos arqueológicos posteriores. La meticulosa atención del descubrimiento a los detalles y las técnicas de preservación han ampliado sustancialmente nuestra comprensión de los rituales funerarios, las creencias religiosas y los hábitos reales del antiguo Egipto. Número 1. La Biblioteca de Ashurbanipal. Imagina descubrir un tesoro escondido de más de 2.000-5.000 fragmentos de tablillas de arcilla que trasciende el tiempo e ilumina la riqueza intelectual de la antigua Asiria. Este extraordinario descubrimiento se produjo a mediados del siglo XIX, cuando Austin Henry Laird desenterró la biblioteca de Ashurbanipal en la antigua ciudad mesopotámica de Nínive, ahora situada dentro de las fronteras modernas de Irak. La magnitud de esta colección es nada menos que inspiradora y ofrece una visión de las actividades intelectuales de Ashurbanipal, el formidable rey de Asiria,
durante un periodo marcado por la destreza militar y el cenit cultural. Ashurbanipal, un gobernante que no se contentaba con meras conquistas, demostró una profunda pasión por la literatura. En su incesante búsqueda de conocimiento, envió escribas por todas partes, creando una red a lo largo de todo el imperio dedicada a la adquisición de tesoros literarios. La biblioteca de Ashurbanipal, testimonio monumental de este fervor erudito, se convirtió en uno de los depósitos más completos de su época. Albergaba una variedad ecléctica de manuscritos, inscripciones reales, crónicas, textos míticos y religiosos, contratos, concesiones reales, cartas, augurios, encantamientos, himnos a diversos dioses y tratados de medicina, astronomía y literatura. Dentro de los sagrados pasillos de la biblioteca residían obras maestras literarias que ahora resuenan a través de los siglos. Clásicos, como la epopeya de Gilgamesh, la historia de la creación de Enuma Elish y el mito de Adapa, quedaron salvaguardados dentro de sus confines de arcilla. Estos textos no solo sirvieron como ventanas al espíritu cultural y religioso de Asiria, sino que también proporcionaron información sobre la mitología y la literatura que dieron forma a la cosmovisión de sus antiguos habitantes. La biblioteca de Ashurbanipal enfrentó un dramático punto de inflexión en el año 612 a.C., cuando una alianza compuesta por babilonios, escitas y medos sitió Nínive. En un cruel giro del destino, el palacio que albergaba la biblioteca de Ashurbanipal fue incendiado. Sin embargo, el destino jugó un papel peculiar. El intenso calor coció parcialmente las tablillas de arcilla, convirtiéndose sin darse cuenta en un conservante en lugar de un destructor. El infierno que envolvió a Nínive se convirtió paradójicamente en el guardián de esta colección incomparable, protegiéndola de los estragos del tiempo y de los ataques de los invasores. Más allá de su papel como depósito de manuscritos antiguos, la biblioteca de Ashurbanipal sirve como puerta de entrada para comprender los aspectos multifacéticos de la vida asiria antigua. Desenreda el entramado de gobernanza, los rituales religiosos, los matices culturales y el panorama intelectual de una civilización que prosperó hace milenios. Este notable hallazgo arqueológico, nacido de las cenizas de Nínive, invita a académicos y entusiastas a embarcarse en un viaje en el tiempo, atravesando los pasillos de una biblioteca que fue a la vez un testimonio de la humanidad. 1. Custodio del pasado. Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció el video de hoy. Suscríbete, dale me gusta y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.